Niños, buenos días, les doy la bienvenida a su clase de español. Hoy vamos a ver dos temas súper bien interesantes como lo son el mito y la leyenda. Pero antes de iniciar con el concepto y explicar todo lo referente a estos dos temas, quiero que tengan en cuenta que cada vez que ustedes vayan a participar, por favor levanten la mano. Aparte de esto, vamos a respetar la opinión del compañero. Ahora estaré pasando la lista y pues quiero que ustedes estén muy atentos a la explicación de estos temas. Vamos a iniciar entonces con el mito. Bueno, mis queridos estudiantes, cuando hablamos de mito, los mitos son aquellos relatos que tienen como personajes a dioses, semidioses y monstruos, los cuales nos permiten de cierta manera entender algunos hechos y fenómenos del mundo, de la concepción del universo, entender culturas, entender el origen de las cosas que nos rodean, podernos responder preguntas de la misma humanidad. Aparte de esto, estos mitos tienen de cierta manera elementos sagrados, simbólicos y de tradición. Algunas características de estos mitos es que tratan temas variados, como ya lo mencionaba anteriormente, sobre la humanidad, sobre el amor, sobre la guerra, sobre conflictos y obviamente todo tiene que ver con dioses. Los dioses tienen mucho que ver en estos mitos. Bueno, otra de las características es que se ha transmitido de generación en generación, es decir, a través de la tradición oral. Bueno, vamos a observar para este lado donde vemos o encontramos los tipos de mitos. Resulta, mis queridos estudiantes, que encontramos 7 tipos de mitos. Entonces los voy a escribir en el tablero y luego voy a proceder a explicarlos uno a uno. Primero encontramos los cosmogónicos. Después encontramos los teogónicos. De terceras encontramos los antropogónicos. Ustedes miran, pero profesora, ¿eso qué significa? Ya voy a explicarles. Antropogónicos, los fundacionales o fundacional, los morales, que son muy importantes para la sociedad, los escatológicos y por último, los etiológicos. Bueno, chicos, en cuanto a los cosmogónicos, quiero que me presten demasiada atención en esa parte. Los cosmogónicos tienen que ver con el origen o la creación del universo, es decir, cómo se creó la Tierra, cómo se dio todo ese proceso. Los segundos, que serían los teogónicos, tienen que ver con el origen de los dioses. Hasta ahí vamos claros, niños. Cualquier pregunta me la pueden hacer, que yo con mucho gusto se las voy a responder. Los antropogónicos tienen que ver con el origen del ser humano, de la humanidad. Fundacional, este mito o este tipo de mito es muy curioso y muy chévere porque es cómo se dio el origen de las ciudades, de las diferentes culturas. Los morales tienen que ver con los valores entre el bien y el mal. Los escatológicos son aquellos que nos describen esos hechos catastróficos, sobrenaturales que van a suceder. Y los etiológicos tienen que ver con el origen de las plantas y de los animales. Bueno, esto en cuanto a los mitos, tipos de mitos y características. Ahora vamos a vernos por este lado, donde vamos a hablar de las leyendas. Resulta que las leyendas también son relatos, pero en este caso tienen personajes humanos y también elementos sobrenaturales. Lo que pasa es que las leyendas se dan en una región específica. Puede ser que algunas personas le cambien el nombre a la leyenda, pero no el contenido de la historia. Bueno, en cuanto a las características, como ya lo había mencionado, se da en un lugar específico, en un tiempo determinado, y suelen decir que esas leyendas son reales. Bueno, en tipos de leyenda también encontramos 7, pero aquí tenemos según la temática
temática encontramos primero la rural o las leyendas rurales, segundo las urbanas y las terceras las locales. Esto en cuanto a la temática. Ahora, según el origen, entonces aquí vamos a poner según el origen, encontramos las siguientes. Encontramos las históricas, las religiosas, las escatológicas y las etiológicas. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar una a una. Según la temática rural, es la que se dan en el campo. Las urbanas, como tal, son las que se mantienen aún en estos tiempos. Las locales ya son las que se dan como tal en un sitio determinado, en un pueblo, ¿sí? en la ciudad como tal. Según el origen, las históricas tienen que ver de cierta manera las que sucedieron durante conflictos. Las religiosas ya hablan sobre santos, sobre la vida de algún religioso. Las escatológicas también tienen que ver con esos hechos sobrenaturales y las etiológicas tienen que ver con esos elementos de la naturaleza. Bueno, entonces voy a proceder ahora a darles unos ejemplos de mitos y de leyendas. Vamos a iniciar primero con algunos ejemplos de mitos. Encontramos el primero aquí. Este mito se llama Amarus y bueno, les voy a contar un poco sobre la historia de este mito. Este es un mito andino, quiero que lo tengan en cuenta, de la región andina. Este mito trata de una serpiente la cual cuidaba la naturaleza y cada vez que alguien intentaba tener algún atropello contra esta, la defendía. Cuando moría, su cuerpo se iba a las cordilleras y a los ríos. Y esta, que también es un mito, se llama Huiracocha y también es de la región andina. Resulta que este mito trata de un dios que vino a la tierra a enseñarle a las personas cómo cultivar, cómo cuidar la naturaleza, los ríos y todos los elementos que hacen parte de la naturaleza. Y por último, tengo dos ejemplos que yo sé que ustedes de cierta manera las han escuchado, las conocen, como es la pata sola. Y otro ejemplo tengo, la llorona. Ustedes pueden darse cuenta que esta llorona en algunas regiones también la conocen como la sayona. Entonces, como les estaba comentando, eso ya va como en cada región, como la conozcan. Bueno chicos, después de haberles explicado ya todo el tema, todos los contenidos, vamos a desarrollar unas actividades. Entonces, encontramos aquí esta guía didáctica que la hice especialmente para ustedes. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se les voy a responder. Bueno, encontramos aquí que dice vamos a desarrollar actividades. Ustedes me van a poner su nombre aquí. La primera actividad se llama Preguntando Ando. Aquí les voy a hacer unas preguntas respecto a todo lo que yo les expliqué. Entonces, ¿por qué crees que son importantes las leyendas, los mitos? ¿Qué es el mito para usted? Algunos ejemplos que ustedes hayan escuchado. Como segunda actividad tenemos relacionando. Entonces, ustedes aquí van a ver algunos conceptos
Entonces ustedes me van a decir si tiene que ver con la leyenda o con el mito. Después continuaremos con la tercera actividad, que me parece muy chévere, muy didáctica, muy activa, donde ustedes van a desarrollar un crucigrama. Este crucigrama ustedes lo van a responder de acuerdo a estos enunciados. Entonces, por lo menos A, en cuanto a vertical, anuncia el fin del mundo a través de las catástrofes naturales. Entonces ustedes van a decir, uy, ¿verdad que la profesora me explicó que ese tipo de mito es el escatológico? Entonces procedemos aquí y escribimos mito escatológico. Y así, pues, con las demás cuadritos del crucigrama. Tenemos otra actividad, que sería la quinta, en donde vamos a completar la información. Entonces podemos ver la leyenda y los mitos son, entonces van a buscar aquí en estos cuadros la palabra correcta. Entonces los mitos y las leyendas son ¿qué, niños? Claro que sí, muy bien, son relatos. Entonces aquí vamos a poner relatos y vamos a ir tachando pues la palabra que ya hemos utilizado. ¿Listo, niños? Espero que pues me estén entendiendo hasta el momento cómo se deben desarrollar las actividades. Ahora, esta me gusta muchísimo porque es una actividad donde ustedes van a poder expresar todas aquellas ideas, su curiosidad y su creatividad. Aquí van a ver, ustedes ven aquí unas imágenes, ¿no? Ustedes me van a crear su propia historia a través de lo que ustedes pueden ver en esas imágenes. Entonces ustedes ven aquí un señor con un sombrero muy grande, entonces podemos decir que bueno, que el sombrerón. Entonces a partir de eso vamos a crear una historia de forma oral. Y por último tenemos dos mitos, los cuales ustedes les van a sacar diferentes elementos como personajes, tiempo, escenario, finalidad y por último van a hacer un dibujo de ese mito, como por lo menos acá el origen de los muiscas. Entonces ustedes me van a dibujar esos personajes. Bueno, niños, para finalizar vamos a realizar la evaluación. La evaluación va a ser muy dinámica y didáctica, donde ustedes van a hacer el resumen de la clase. Lo van a hacer de dos maneras, escrito y luego lo vamos a compartir de manera oral. Pueden dar sus opiniones de la clase y todo lo que ustedes entendieron. ¿Listo, niños? Bueno, y para concluir el día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión en donde entendamos que los mitos y las leyendas son muy importantes para la sociedad, para entender muchas cosas, nos llenan de valores, nos hacen de cierta manera tener en cuenta y respetar muchas cosas de la naturaleza. Y antes de que se me vayan, vamos a dejar una pequeña tarea que se va a llamar Escribiendo mitos y leyendas propios de mi pueblo. ¿Listo, niños? Espero les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!